alimentación saludable, que era un poco la introducción que os quería comentar. Son esos requerimientos, ¿no? Equilibrados. Una de las pandemias, y por desgracia sé que estamos inmersos en una de ellas, más importantes que arrastra el ser humano, en este siglo XXI sobre todo, con mucha importancia, es aquellas enfermedades metabólicas que arrastran millones, repito, millones de muertes al cabo del año por una mala alimentación, obviamente también por una falta de ejercicio físico, pero es una pandemia. Estamos hablando de millones de personas con las muertes relacionadas por esa deficiencia de una dieta equilibrada, saludable, y que es verdad que al final las muertes relacionadas por esos procesos metabólicos vemos lo que es la consecuencia, es decir, un infarto de miocardio, si vemos una diabetes, si vemos alteraciones del sistema neurológico o del sistema endocrino, realmente proviene de esa mala alimentación. Así que cuando hablamos de alimentación saludable hay que tener en cuenta muchos aspectos y de hecho yo os voy a hablar hoy de algún alimento invisible, ¿vale? Que lo denomino así, pero que debe considerarse y hoy en día vivimos una sociedad en la que por desgracia carecemos mucho de ese alimento invisible, que no es otro que el descanso, ¿vale? Bueno, para seguir en este bloque del webinar me gustaría hablaros un poco de qué mitos están alrededor de esta alimentación saludable, que me gustaría hablarlos muy rapidito, en 2 minutos, pero que por lo menos no condicionen a los que estén escuchando este webinar respecto a la alimentación. Sé que muchos de ellos son muy conocidos, pero que parece mentira. Algunos de ellos siguen estando en la mente de más de uno, de más de una, pensando que es real. Para empezar, las grasas son malas. La demonización de los macronutrientes es muy del ser humano. Es decir, años 60, años 70, las grasas eran muy malas y una cantidad inmensa de alimentos light, sin grasas, ya sabéis, desnatados, desgrasados. Y con el paso de los años, pues obviamente nos dimos cuenta de que no, es que son muy necesarias. Gran parte de nuestro sistema nervioso está compuesto por grasas, nuestras hormonas, prácticamente todas las membranas celulares, por no hablar del equilibrio endocrino que necesitamos con las grasas, además de muchas más funciones. Otro mito que quiero desmontar para poder continuar, ¿no? con esta charla, y es que los carbohidratos nos engordan de por sí. Una vez que demonizamos las grasas y pasamos a ya un poco esa fase, empezamos a hablar de que el enemigo son los carbohidratos. Si os dais cuenta, en los últimos años hemos ido buscando siempre enemigos de todo tipo, ¿eh? Y en este caso los carbohidratos es como vincular al azúcar, malo, engordo, grasa, problema, y tampoco es así. Es un recurso súper necesario. Ya hablaré un poco del tipo de dietas, pero es súper necesario por muchísimos aspectos que nos daría para hablar de otro webinar entero de la funcionabilidad de los carbohidratos. Obviamente, lo que vamos a buscar es una flexibilización metabólica, que es el objetivo final y que lo voy a dejar para un poquito más adelante. Otro de los mitos, y es que cuidado con los carbohidratos por la tarde y por la noche porque nos engordan. Y esto es muy complicado y es que eso lo vamos a seguir escuchando mañana, pasado, el año que viene. No es tan simple el funcionamiento de nuestro organismo. Al final trabajamos como algo muy complejo, con unos requerimientos de energía y podemos comer carbohidratos por la noche. No hay problema porque estamos gastando durante todo el día. Es decir, mi cuerpo, aunque sí está sujeto a unos biorritmos, tampoco es algo que responde a un horario de, bueno, si ahora lo tomas, me engorda más que si me lo tomo antes. Es cierto que buscamos la idoneidad, ¿no? De buscar los carbohidratos, por ejemplo, en el entorno del entrenamiento tienen mucho fundamento, ¿no? Para la estimulación de la insulina, para el balance hormonal, para tener un objetivo más propio. Pero hay que desmontar la idea simplista de los carbohidratos, si es por la noche me engordan, ¿vale? Eso no es así. Otra, vinculado con la siguiente, que es las 5 comidas obligatorias al cabo del día, es un error. La respuesta es depende de la persona, ¿eh? Depende del contexto, del objetivo, de muchos elementos, depende. Igual que el desayuno es la comida más importante, esto lo digo mucho a mis alumnos en el instituto, poco a poco se va desmontando, no es la más importante ni la menos, es que cualquier comida puede ser la más importante o todas, o una en concreto por tu contexto. Es decir, hay personas que su comida más importante a lo mejor es la cena. Así que ni las 5 comidas pueden ser que sean menos, ni el desayuno es la más importante. Otro mito que hay que descalzar, por favor. Otra con la que voy a pelearme toda la vida, pero no solo con gente de a pie, sino con profesionales de la salud, es que las proteínas dañan el riñón y el hígado. Te lo van a destrozar. Básicamente por la sencillez de relacionar prácticamente las proteínas
Proteína en polvo, en este caso me refiero a la suplementación en forma de proteína, como si fuese prácticamente un anabolizante. No es así, es un requerimiento, es decir, es un macronutriente más, en este caso en forma de suplementación, la más famosa de suero de leche, y que cubriendo los requerimientos que vamos a necesitar no hay ningún problema, ¿vale? Así que no dañan el riñón y no dañan el hígado. Y otro elemento muy importante para mí, los dos últimos, es ¿todas las calorías cuentan? Sí, todas. ¿Todas las calorías son iguales? No. No son lo mismo 100 calorías provenientes de un filete de pollo que 100 calorías, aunque sean 100, de un donut, ¿vale? Así que no funciona así el organismo. Los procesos internos son mucho más complejos de lo que nos hacen ver y os quería decir además que las calorías, iba a decir no existen, porque vais a decir, vale, claro que existen. Es una medida, ¿vale? Es como los segundos, ¿no? Es algo que nosotros hemos creado para contabilizar algo, en este caso la energía. Pero la energía, que siguiendo las leyes, ¿no?, de la termodinámica, se va transformando y en el organismo se transforma de forma muy independiente entre dos personas. Es decir, dos personas ingiriendo lo mismo pueden tener resultados diferentes. No es lo mismo una persona con un estado de estrés y de ansiedad, una mujer con el periodo en ese momento, que hay un desbalance hormonal, que una persona que está encamada, que no es lo mismo. No es una persona o una persona deportista que tiene muy avanzado sus vías metabólicas y del procesamiento de la energía. Ojo, que eso es muy importante y de aquí derivan las grandes diferencias entre un buen profesional y el que básicamente hace para todos lo mismo. Y para terminar, ojo, huid de todas las dietas que hablen de la dieta del no sé qué, ¿vale? Todas las dietas que lleven un apellido, peligro, mal. Marketing, engaño, la dieta de los 15 días que no sé qué, la dieta para no sé cuántos, de tal nombre raro, todo eso es puro marketing, ¿eh? Y no tiene, es decir, cuando llevan un apellido, huid, que no es así. Es decir, desmontados estos mitos, decíos que lo que vamos a buscar con una alimentación saludable, lo que hay que buscar es una flexibilización, metabólica. Es decir, el optimizar al máximo las vías metabólicas que tenemos para obtener el mejor resultado. Yo siempre digo una frase que me encanta, que es: somos el resultado de nuestro metabolismo y nuestro metabolismo está influenciado por nuestros hábitos. Luego no es tan sencillo porque afectan muchas más cosas, pero el metabolismo al final es un compendio de millones de reacciones químicas y que gran parte de ello está responsabilizado por las famosas hormonas, que hablaré después de ellas mucho, porque son las grandes responsables de muchos de los efectos que tenemos de no sé por qué tengo aquí más grasa, por qué acumulo más en la cintura, no, yo tengo más en la cadera, como menos y engordo y no pierdo peso. Todo esto es un entorno hormonal y por eso, bueno, pues la nutrición es un poquito más compleja. En siguiente lugar, me gustaría hablaros de un apartado interesante, quería denominarlo como las dietas antiinflamatorias. Es cierto que le he dicho a Nacho, además, bueno, voy a utilizar la palabra dieta porque todo el mundo lo va a conocer, ¿no? Pero es verdad que tiene un poco de sesgo, no me gusta demasiado porque parece como restricción, ¿no? Bueno, imaginaos cuando se dicen estoy sometido a un régimen, a los regímenes, ¿no? Como que estás bajo del yugo de algo y al final el sacrificio, el esfuerzo desmesurado no tiene mal meta, ¿no? Entonces, las dietas antiinflamatorias, en este caso, que la entendáis como la alimentación antiinflamatoria, básicamente debe reunir 3 puntos fundamentales. Y cuando digo antiinflamatorias, lo hemos remarcado en mayúsculas porque vivimos en una sociedad en que prácticamente uno de los grandes causantes de pues, el sobrepeso, de la obesidad, que, como os decía al principio, es una pandemia gigantesca, es pues un estado de inflamación crónica. Ojo, la inflamación es necesaria, es orgánica, es un efecto de nuestro organismo para reaccionar ante algo y es necesaria. Desde un esguince, que hay una inflamación para poder recuperar el equilibrio posterior, lo mismo cuando comemos. Cuando comemos hay una inflamación de nuestro sistema digestivo, nuestro sistema intestinal y endocrino para procesar la alimentación. El problema es cuando mantenemos esa inflamación. En primer lugar, me gustaría deciros que las dietas antiinflamatorias, después lo voy a desmenuzar un poco más porque parece como muy sencillo y dice, bueno, me vas a decir lo de siempre, pero yo lo que quiero son estrategias, ¿no? En primer lugar,
aquellas dietas que no son ricas en exceso en azúcares refinados, procesados, en aquellas harinas blancas. Ese tipo de componente que estimula muchísimo la insulina. Esta hormona, hay muchas más, pero que la voy a utilizar mucho. Es tan importante, tan saludable, pero hay que tenerla muy en consideración. Así que aquellas dietas antiinflamatorias que sean muy ricas y excesivamente en azúcares, pues no es lo ideal. Nos va a inflamar demasiado y constantemente. En segundo lugar, aquellas dietas antiinflamatorias son aquellas las que no son ricas, ¿vale?, en grasas inflamatorias. De otro modo dicho, son las dietas antiinflamatorias, son aquellas que sean ricas en grasas antiinflamatorias. Y las hay. Y son muy importantes para que veáis las grasas. En este caso, conoceréis obviamente el omega 3, el omega 6, ¿no? La relación entre ese ratio, entre omega 3, 6. En este caso, son fundamentales para la reducción de la inflamación. Así que buscando aquellos alimentos, pescados azules, de tamaño medio, pequeño, yo siempre digo, si es posible salvaje, pues mucho mejor que de piscifactoría, pues ese tipo de alimentos, semillas, aceites, obviamente virgen extra de oliva, hay más alimentos, nos va a ayudar mucho. Y por último, dentro de las dietas inflamatorias, me gustaría contaros algunas características, además, ¿no?, de esa búsqueda de esos macronutrientes antiinflamatorios, como pueden ser la proteína, que va a ser fundamental como parte de esos 3 macronutrientes, junto a las grasas y los carbohidratos, y que nos van a ayudar mucho a los procesos metabólicos y reacciones para procesar la alimentación. Es crucial. Las dietas antiinflamatorias tienen una característica de que suelen tener en la búsqueda de esos componentes antiinflamatorios. Al final os voy a comentar además los potentes antioxidantes, que son otro aspecto a tener en cuenta, y los antioxidantes también están involucrados en estas dietas antiinflamatorias. Algunos lo conoceréis, como puede ser el licopeno, los carotenoides, que los vais a encontrar en algunas frutas y verduras, como pueden ser la sandía, la zanahoria, el pomelo. Bueno, pues tienen un componente, unas moléculas muy interesantes para reducir la inflamación. Esas dietas antiinflamatorias suelen tener una carga glucémica. La carga glucémica es un poco la cantidad de esos macronutrientes en forma de carbohidratos que estimulan la insulina, pues de carga media o baja. Y para eso tenemos una gran variedad de alimentos, de verduras, de hortalizas, de frutas, de semillas, de aceites, que no van a estimular de una manera brusca la variación de la insulina. La insulina, ya sabéis, esa hormona tan importante segregada o secretada por el páncreas y que nos va a ayudar a introducir lo que es la glucosa en las células para ser procesada en forma de energía. Y luego sí, también hay algunos componentes muy especiales, muy específicos. De hecho, en mi muro en Instagram, también en YouTube, tengo varios vídeos sobre ellos, de algunos componentes especiales antiinflamatorios, como es la curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma, que si es mezclado con la pimienta negra, mucho mejor, ayuda mucho a reducir la inflamación. El jengibre, la canela, que son para mí los 3 reyes de las especias, y también están involucradas en esa variedad de alimentación para una dieta antiinflamatoria y que tiene mucho efecto positivo.